Shalom, bendiciones para todos ustedes, amada comunidad de fe. Bienvenidos a este canal donde honramos al Dios vivo, exaltamos a Jesucristo y aprendemos cada día más guiados por el Espíritu Santo. Hoy continuamos nuestro recorrido apasionante por la Biblia, capítulo a capítulo, con revelaciones que transforman corazones. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que veremos hoy, traición, sueños, reconciliación y palabras del mismo Jesús, puede tocar profundamente tu vida. Nos sumergiremos en Génesis 41 y 42 y Mateo capítulo 11. Prepárate, porque Dios quiere hablarte hoy. Génesis, capítulo 41. Reina Valera 1960. José interpreta el sueño de Faraón. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo: «Me acuerdo hoy de mis faltas». Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: «Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». Respondió José a Faraón, diciendo: «No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón». Entonces Faraón dijo a José: «En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: «El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas de hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima». Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla.
Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José, gobernador de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphanat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo a Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Resumen, Génesis capítulo 41. Han pasado 2 años desde que el copero fue restaurado y se olvidó de José. El faraón tiene 2 sueños: 7 vacas gordas y 7 flacas, 7 espigas hermosas y 7 quemadas por el viento. Nadie puede interpretarlos, hasta que el copero recuerda a José. José es llamado, se presenta ante el faraón y aclara: No está en mí, Dios dará respuesta favorable al faraón. José interpreta: Habrá 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Faraón queda impresionado y pone a José como segundo al mando de todo Egipto. José se casa con Asenat, hija de un sacerdote egipcio, y tiene 2 hijos: Manasés, que significa Dios me hizo olvidar, y Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Enseñanza. Génesis capítulo 41. José pasó 13 años de humillación antes de ser exaltado. El número 13 en la Biblia puede representar rebelión, pero en este caso es el tiempo de prueba antes de la restauración divina. El número 7 domina este capítulo: plenitud, perfección, ciclos divinos. La palabra hebrea para sueño es halom, y paré, vaca, según el contexto, representa algo que alimenta o sostiene. Faraón, símbolo del mundo, no podía interpretar lo espiritual, solo un hombre de Dios podía hacerlo. José no toma la gloria, sino que la da a Dios. No está en mí. Esto nos enseña: la promoción viene del cielo, no de los hombres. Génesis, capítulo 42. Reina Valera 1960.
Los hermanos de José vienen por alimentos. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? 2. Y dijo, He aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. 4. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. 8. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. 10. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. 11. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. 12. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. 13. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. 14. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. 15. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. 16. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. 17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. 19. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. 20. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. 22. Entonces Rubén les respondió, diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. 23. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. 24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. 25. Después José mandó que llenaran sus sacos de trigo, y les devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. 26. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, y se fueron de allí. 27. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. 28.
Y dijo a sus hermanos, «Mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco». Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, «¿Qué es esto que nos ha hecho Dios?». 29. Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, «Aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente, y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías». 30. Somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. 33. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, «En esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad, y traedme a vuestro hermano menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra». 35. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. 36. Entonces su padre Jacob les dijo, «Me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas». 37. Y Rubén habló a su padre diciendo, «Harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti». 38. Y él dijo, «No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol». Resumen. Génesis capítulo 42. El hambre golpea a Canaán, y Jacob envía a 10 de sus hijos a comprar trigo en Egipto. José los reconoce, pero ellos no a él. Los acusa de espías y los pone a prueba. Retiene a Simeón y exige que regresen con Benjamín para probar su honestidad. En su angustia los hermanos dicen, «Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano», pero no saben que José los entiende porque habla su idioma, aunque se les presenta como egipcio. Enseñanza. Génesis capítulo 42. Este capítulo muestra el inicio del arrepentimiento de los hermanos. José no busca venganza, sino restauración. Su silencio y pruebas eran parte de un proceso divino. El nombre Simeón significa el que escucha. Al quedar preso, es como si Dios les dijera, escuchen lo que el Espíritu está hablando. Dios usa la necesidad y el hambre para traer reconciliación. El trigo simboliza el pan de vida, y el viaje a Egipto representa la búsqueda de redención, aunque no lo entiendan aún. Mateo capítulo 11. Reina Valera 1960. Los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí,
Os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Resumen, Mateo, capítulo 11. Juan el Bautista, preso, envía a preguntar si Jesús es el Mesías. Jesús responde: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Luego, Jesús dice que Juan es más que un profeta. Entre los nacidos de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Jesús habla del juicio sobre las ciudades que no creyeron, y termina con un llamado glorioso: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Enseñanza, Mateo capítulo 11. Jesús revela su corazón pastoral. El descanso que ofrece no es físico solamente, es espiritual. La palabra griega anapau, para descansar, implica refrescar el alma, renovar el espíritu. Juan, el profeta de fuego, tiene dudas, y Jesús no lo reprende. Esto muestra que aún los fuertes en fe pueden pasar por crisis, y Dios no los desecha. El número 3 es clave. Jesús habla de 3 ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, que no se arrepintieron. 3 tipos de personas son invitadas: los trabajados, los cargados
y los humildes. El yugo de Cristo no destruye, alinea. En hebreo, ol, yugo, representa enseñanza o instrucción divina. Jesús termina invitándonos a aprender de su mansedumbre y humildad, dos virtudes poco valoradas pero imprescindibles para los del reino.